Bueno, hermanos, a mí me quedó sonando mucho noble sostén, ¿no? Porque dice que difícil es la lucha, difícil es la tarea, pero Él siempre, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos va a guiar. La vida no es un jardín de rosas como nosotros lo quisiéramos. Son momentos de dificultad, pero continuamente también sabemos y confiamos que Cristo va a estar ahí para nosotros. Aunque las personas nos den la espalda, aunque el ser humano no nos defraude, perdón, en Cristo, en Dios siempre vamos a encontrar lealtad. Y es por eso que, como dice Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que pone carne por su brazo. La confianza no debe ir depositada en los hombres, debe ir depositada solamente en Él. Y hablando de estas cosas, hablando y pensando en todo esto, a mí se me vino a la mente para este sermón hablar acerca del temor. Y acá en Lucas 12 dice: no temáis, manada pequeña. Yo me puse a investigar y en la palabra de Dios aparece más de 300 veces la expresión no tengas miedo o no tengas temor o no se turbe vuestro corazón. Casi que eso era como el saludo habitual de Jesucristo. No decía hola, ¿cómo estás? Sino no tengas miedo, no tengas temor, no te atemorices. Yo soy el que te sustenta, yo soy el que te alienta, yo soy el que te infunde aliento. La palabra más antigua para temor en griego es deos y se trata o significa aprehensión, es decir, asimilar inmediatamente las ideas y los conocimientos. Pero también está la raíz, o lo que significa, griego significa phobos, es decir, miedo o pánico. Esta es la raíz griega para la palabra fobia, que ustedes conocen, ¿no? Cuando uno le tiene fobia o miedo a alguna cosa. Y en romano, es decir, está el significado griego, y en romano sería timis, que sería la palabra o la raíz de la palabra temor. De allí vienen estas palabras. ¿Por qué es importante tener este significado? Porque la figura de Fobos en la mitología griega aparecía antes de cada batalla, es decir, Fobos en la mitología griega era el hijo de Ares y Afrodita, en la mitología. Estoy hablando de algo que no es cierto, pero es algo que surgió a partir de la palabra. Y Fobos siempre aparecía antes de cada batalla, porque Fobos infundía en miedo y terror, y muchos se quedaban paralizados, o muchos se hacían los muertos. Es decir, él era el primero que iba antes en cada batalla. Y Fobos tenía un hermano gemelo, nada más ni nada menos. El hermano gemelo se llamaba Deimos, que significaba fuga, es decir, también significaba dolor, ira o pena. ¿Qué tal semejante par de joyitas, no? Fobos y Deimos. Uno era terror, temor, el otro era dolor, ira. Y él hacía su aparición después de su hermano, presentándose en los luchadores que por miedo quedaban paralizados. Ante el terror, al dolor o la muerte, estos dos ganaban batallas para su padre Ares. Una pareja perfecta, como lo decía. Entonces, hay que aclarar que el matiz o la connotación al temor que hay que tener hacia Dios debe ser un temor reverencial hacia su poder y su gloria. El temor que tenemos hacia Dios es un temor diferente, es un temor por su gloria, por su honra. Es un temor que exige reverencia de parte de nosotros. No por estar aterrorizados de lo que Él vaya a hacer, no, es por respeto de lo que Él hizo. ¿Cómo yo le voy a quedar mal a Dios si Él ha hecho muchas cosas por mí? Entonces es un temor en agradecimiento a un Señor supremo que nos lavó y nos salvó. Con base en esto, pues nosotros no queremos traicionarlo, ¿verdad? Es un temor reverente. Entonces, también está el temor donde no hay amor, donde se asemeja al miedo que infunde un verdugo a su víctima y esta víctima está pronta a que le corten la cabeza.
Es un temor diferente, ¿verdad? Es un temor está aterrorizado por algo que le va a suceder. Pero en ese tipo de temor no hay ningún tipo de amor, no hay ningún tipo de respeto, no hay ningún tipo de reverencia. Es un temor diferente, es un temor que causa pánico por lo que le va a suceder. Algunas ocasiones en nuestras vidas el temor nos ha paralizado o no nos deja pensar con claridad. Hace que tomemos decisiones apresuradas, fundadas en un juicio nublado por el temor, por la desesperanza, por el miedo, precedido de ansiedades, afanes, preocupaciones, y erramos, es decir, fallamos. Nos desviamos, dejando de lado las promesas de Dios, desconfiando en su soberanía y dando paso al pecado. El ser humano es un cúmulo de temores y miedos. Eso es lo que hay en nosotros. La mayoría de estos son infundados. Muchas cosas que uno piensa que van a pasar, nunca pasan. Y nos la pasamos pensando en estas cosas. O estos temores muchas veces están fundados en el aire, no tienen un fundamento. Y al que se le debiera de temer de verdad por estar bajo su ira, no se le toma en serio. Al que se le debe temer, si usted está bajo su ira, a ese sí hay que temerle. Ese sí es un temor verdadero. Hay que temer a Dios. Si usted está bajo su ira, témale a Dios. Eso sí debe producirle pánico. Pero cuando usted es perdonado, cuando usted se arrepiente, es un temor reverente, cambia. Entonces, hay varias cosas que nos ayudan a no temer, a no tener temeridad frente a las cosas de esta vida. Una de estas cosas es: Dios trae bendición a la vida de los creyentes. Esta verdad anima para no temer. Si confiamos en lo que Dios nos ha prometido y dejamos de lado el temor que infunde la vida misma, con panoramas desoladores, y mejor descansamos en el Señor, será la vida misma un camino más gozoso. Entonces, por favor, vamos a la Escritura, a Génesis 26, 24. Vamos a entrar más en materia. Génesis 26, 24. Génesis 26, 24. Y nuestro hermano Pablo, por favor, se pone de pie y nos lo lee fuerte. Ahí donde está, Génesis 26, 24. ¿Qué dice? Génesis 26, 24. Sí, señor. Y Abimelech vino a él desde ¿Ese es el 26, 24? 26. Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Bueno, entonces, como para darles un contexto, ¿a quién le estaba hablando allí? Le estaba hablando a Isaac, el hijo de Abraham. Isaac lo habían echado de allí, de donde él estaba. Dice el contexto: Isaac estaba huyendo a causa de la envidia de parte de los filisteos, y donde llegaba Isaac a cavar un pozo, ellos reñían con los pastores de él. Siendo así que Isaac andaba de un lugar a otro hasta que llegó a Berseba, donde edificó el altar. El rey de allí vio que él estaba prosperando mucho, y al ver lo que estaba prosperando mucho, dijo: no, de pronto este se viene en contra mía, y lo echó de allí. Dice: vete de aquí. Él se va y vaga por muchos lugares. Entonces, en ese momento Isaac estaba pasando por una situación difícil. Yo me pongo en el lugar de cuando ocurren guerras o cuando ocurren esos desplazamientos, cuando las personas tienen que ir de un lugar a otro, es una situación difícil. También me pongo a ver la situación de David. ¿Cuántos lugares no tuvo que recorrer porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo? Entonces, en esa lucha que él estaba viviendo en ese momento de tribulación, el Señor le da esta palabra de esperanza. Porque le dice la promesa, dice: yo soy el Dios de Abraham. Le está recordando quién es él. Y le dice: no temas,
No tengas miedo de lo que está sucediendo en este momento. Aunque es un momento de angustia, aunque es un momento de dificultad, Él le dice, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. No temas. Aunque la situación sea adversa, Él le dice, no temas. La esperanza y la certeza de las bendiciones que Dios nos provee nos llenará de argumentos y convicciones para afrontar dificultades. Esa esperanza que tenemos en Cristo, esa patria celestial, es un argumento muy válido para afrontar todas las desesperanzas y todas las adversidades que tiene este mundo. Porque todos los días tenemos decepciones, o todos los días estamos afanados o temerosos por algo. Y esta promesa de bendición y esta promesa de que dice que yo estoy contigo es algo, es una arma muy fuerte para afrontar este tipo de situaciones. Es un arma muy poderosa para los miedos, para los malos panoramas que el mundo quiere plantearnos. El mundo siempre quiere desalentarnos, el mundo siempre quiere poner delante de nosotros un panorama desolador, una nube gris que usted no ve más allá. Siempre. Entonces, dice que el aliento que infunden estas palabras que Dios le da a Isaac es más que suficiente para nosotros. ¿Qué mayor promesa y esperanza que Dios te diga, yo estoy contigo? Eso debería ser más que suficiente. Con que Dios le diga, yo estoy contigo. Pero el Señor le dice, te bendeciré, te multiplicaré. Es decir, está ratificando esa presencia de Dios con él. Yo estoy contigo. Esto debería ser suficiente para que nuestros temores se desvanezcan y no dejen rastro alguno. ¿Cuántas cosas nos han dado miedo? ¿Cuántas cosas nos han infundido temor? Entonces, yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿Dios puede traer bendición en medio de las pruebas? Porque las pruebas son para nuestra fe, para que nosotros nos vayamos refinando como el oro más puro, como el oro más precioso. ¿Dios puede traernos bendición en medio de las pruebas? En la Escritura podemos ver que sí. Todas esas pruebas que, por ejemplo, le sucedieron a José, todo lo que le sucedió, un panorama desalentador, definitivamente. Pero él no sabía lo que había de venir, pero sí confiaba en Dios y después vino la bendición. Entonces, ¿nuestros temores pueden volverse una fortaleza? Yo creo que sí. Eso que usted temía antes y por lo que Dios le ayuda a pasar, usted va a mirar atrás y el día que vuelva a enfrentar eso, va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente. Hay una segunda cosa que nos ayuda a enfrentar el temor: provisión en la escasez. ¿Alguna vez has tenido miedo de que en tu casa falte el alimento, o que falte vestido, o que falte salud? A veces nos ponemos a meditar en estas cosas y pensamos y nos llenamos de temor. A veces yo pienso, por ejemplo, en la salud de mis hijos. ¿Y qué pasa si le pasa esto? O veo mi hijo que tiene un dolor y una vez me imagino lo peor. Uy, no, pero un dolor. Yo he escuchado que a alguien que por allá muy lejano le dio un dolor así y tenía cáncer. De una vez nos imaginamos lo peor y vienen a nosotros temores y angustias que nunca pasan. Eso sucede. O de pronto en su trabajo. Generalmente en los trabajos hay ciertos tipos de contratos y esos contratos están a un mes, a 2 meses, a 1 año, 6 meses. Y no se nos ha acabado el contrato y estamos diciendo, uy, ya el mes entrante se me acaba el contrato. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a subsistir? De una vez nos estamos antecediendo a lo que pasa. Nos estamos preocupando de algo que no ha sucedido. Y eso genera temor. Vamos por favor a Primera de Reyes 17:13. Primera de Reyes 17:13. Y nuestro anciano Leví nos lo va a leer para nosotros. Pero busquémoslo todos. Primera de Reyes 17:13. Y aquí sabemos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice así: Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña roca cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después
Lea por favor el 14 también. Disculpa. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Ahora sí. Gracias, Leví. Ahora los pongo también en contexto. Ustedes han escuchado en la Biblia la historia de la viuda de Sarepta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? Elías le está pidiendo un favor muy difícil, ¿no? Porque ella tenía un hijo, ella era viuda, y las viudas una viuda era en la sociedad alguien, mejor dicho, que tenían que ayudar. La viuda solo tenía un poquitico de harina y un poquitico de aceite. Eso era lo único con lo que contaba, no contaba con más. Y ella le dice a Elías antes de eso: pues yo lo único que tengo es este poquito de harina y este poquito de aceite, y pensaba prepararlo para mi hijo y yo, y echarme a morir. Es decir, eso es lo único que tengo y con eso voy a morir, no tengo más. Voy a comerme eso y voy a esperar que la muerte llegue. No tengo más, no tengo. Y Elías viene y le dice: ah, bueno, haga eso, pero primero hágame a mí. Primero hágame a mí una tortica bien rica y ahí sí haga para usted. ¿Qué pensaría? Pero ella fue y lo hizo, ¿verdad? Aunque el mundo le diga a usted que le va a faltar, aunque su pensamiento y su lógica racional le diga que faltará algo, Dios dice que nada te va a faltar. Hasta el día que Cristo regrese, nada nos faltará, y mucho menos en el cielo. Aunque hasta muchos le tengan miedo al cielo, ¿no? Dios siempre va a proveer, aunque quede un grano de arroz, siempre va a suceder algo. Siempre va a pasar ahí, siempre va a estar la provisión de Dios. Pero es muy importante creer que va a pasar, creer que va a suceder. Ahora, no porque el hecho de que yo crea eso vaya a suceder, no, es porque la providencia de Dios así lo quiso. Entonces, ¿es consciente de la palabra nada? Porque a veces decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿de verdad nada es nada? ¿Usted cree en eso? ¿Usted tiene su convicción puesta allí? ¿De verdad eso es verdad o no? Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cómo lo consuela esto? No va a desaparecer el alimento de su boca, ni te vas a morir de hambre, ni faltará alimento en tu mesa. El Señor nos sustentará, así como sustentó, llenó de provisión al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Sus ropas no se desgastaron, el alimento no faltó, y el Señor iba delante de ellos en el desierto donde nada hay. Es increíble, un desierto donde usted no puede decir: yo voy a hacer esto, voy a cultivar esto por mis propios medios. No, había una dependencia total de Dios. Dependencia en su alimento, dependencia en sus vestiduras, dependencia en su salud. Porque en ese desierto nada podían hacer ellos por sus propios medios para buscar su alimento o para buscar su provisión. Entonces había una dependencia absoluta. Y usted quiere que le diga algo, hermano: Dios quiere que usted dependa como si usted estuviera en un desierto. Quiere que dependa totalmente de Él. Quiere que confíe en que Él le dará. Quiere que confíe en que Él le dará el trabajo para su sustento y para todas sus necesidades. Ahora bien, a nosotros nos turba la idea de que Dios no nos dará todo. En una ciudad donde tenemos más comodidades, oportunidades de alimento y comida que en el desierto donde ellos estaban. Entonces yo les digo, si Dios provee en esa aridez del desierto, en una tierra donde nada germina, donde nada nace, donde nada se cultiva y donde hay pobreza acuífera, es decir, no hay agua, y donde no hay agua no hay vida, pero tenían a la vida con ellos, que era Dios. Entonces, por consiguiente, hay más dependencia, había una dependencia absoluta de Dios, que es lo que quiere que nosotros tengamos de Él, una dependencia absoluta, como si usted estuviera en medio de la nada y de que solo dependiera de Él, porque eso hace que haya una comunión mejor con Dios. ¿Por qué la palabra dice que es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo? ¿Por qué? Porque un rico, una persona que tiene muchísimo dinero, cree que lo tiene todo, cree que no necesita a Dios. Entonces
de igual manera, consecuentemente, no va a ir a Dios nunca, no lo va a buscar porque tiene todo el dinero del mundo, porque yo voy a necesitar a Dios. Yo puedo pagarme los mejores médicos, puedo comer la mejor comida, puedo tener la mejor casa. Ahora, no quiere decir de que ahora una persona que sea millonaria no va a entrar al cielo, no, es difícil por esa dependencia que tiene del dinero y por esa dependencia que tiene de sí mismo. Mientras que cuando no tenemos, queremos depender más de Dios, porque sabemos que nada podemos hacer, no tenemos el dinero suficiente para satisfacer esas necesidades, pero descansamos en la provisión amorosa de Dios. Es así, una dependencia absoluta. Dependo de Dios, confío en su provisión. Eso puedo hacer. ¿O qué pasa? Me lleno de temor, me lleno de miedo, ansiedad, me lleno de pensamientos erróneos, llega a mí la angustia, la desconfianza, la desesperanza y por último me desaliento y ya no quiero seguir adelante. Porque le di cabida al temor y dejé entrar muchas otras cosas más que me apartan y me alejan de Dios y cortan la comunicación con Dios. No. Cuando tengo estos temores y este tipo de desesperanzas, tengo que acercarme más a Dios. No que he pecado, que no, me tengo que acercar más a Dios, no me tengo que alejar. Tengo dudas, tengo luchas, tengo dificultades, me acerco más, es cuando más comunión tengo que tener con Dios, en esos momentos. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Mi fe tambalea. Peco contra Dios cuando pongo en duda que actuará oportunamente, porque mi fe está fluctuando, está tambaleando. Y dejo agarrar ventaja a mi temor. Puede sobrevenir una crisis y me puedo apartar del camino. Ahora, que si usted es hijo de Dios, téngalo por seguro que Él lo va a traer de nuevo. Otro punto para no temer es la protección en el peligro. Dios lo va a proteger a usted. Por más peligro que usted cruce, por más peligro que usted corra, Él va a estar con nosotros. Y muchas veces nosotros no lo sabemos. Nos pasan una serie de cosas o no nos pasan una serie de cosas y no le damos gracias a Dios. No sabemos en el transcurso, en el camino de su casa hasta acá, de cuántos peligros lo salvó Dios. Usted no sabe, usted no tiene todo el panorama completo. Vamos a 2 de Reyes 6:16, por favor. Es corto, entonces vamos a leerlo todos, por favor. 2 de Reyes 6:16. Eso está después de Samuel, de 2 de Samuel. Sigue 1 de Reyes, 2 de Reyes. La época de la monarquía de los reyes. ¿Ya lo tienen ahí? 2 de Reyes 6:16. Vamos a leerlos a la voz de 3 todos juntos. Fuerte, por favor. 1, 2, 3. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Otra vez, ¿quién le dijo a quién? ¿Cierto? Él le dijo, Eliseo le está diciendo a su criado, porque su criado se llenó de temor. Y otra vez la palabra, no tengas miedo. La palabra presente, no tengas miedo. El ser humano siempre es proclive al temor, al miedo. Y él está diciendo a su criado Hetzi, si no estoy mal se llamaba, porque había todo un reino que iba hacia ellos, es decir, había todo un ejército que estaba acampando contra ellos. Entonces Hetzi, el criado de él, se llenó de temor. Claro, lo están buscando porque Eliseo estaba guiando al pueblo de Israel, porque había otro pueblo enemigo que quería atacarlos. Y ellos siempre consultaban en lo secreto sus estrategias y sus movimientos. Y este rey creía que alguien lo estaba espiando, porque siempre que iba en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya no estaba ahí. Entonces decía, no, alguien le está diciendo, como quien dice, hay un soplón entre nosotros que le está diciendo nuestra estrategia. Y alguien le dice, no, es que hay un siervo de Dios que sabe lo que va a pasar, porque Dios se lo revela. Entonces dice,
vamos contra ese siervo de Dios y vamos a destruirlo. Entonces van contra Eliseo, van con todo un ejército, con una caballería. El criado ve ese semejante panorama desolador, tiene miedo naturalmente, pero Eliseo le dice algo muy interesante. Dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo ora para que los ojos de Getzi, del criado, sean descubiertos, y puede ver él que hay todo un ejército celestial cuidándolos. Hay carruajes de fuego alrededor de ellos que los están cuidando y los están protegiendo. Así es. Alrededor de nosotros acampan los ángeles de Dios. Nosotros no sabemos, porque no podemos verlos. Pero es increíble esta historia. Cómo él le dice: no tenga miedo, Dios está con nosotros. Y son muchos más los que están con nosotros. Aunque no parezca, aunque no lo parezca, es así. ¿Cuántas veces, como les decía, cuántas veces nos ha librado el Señor de peligros inminentes que ha podido ocurrirnos? ¿Cuántas veces no te ha librado de la muerte, de un accidente, de un ahogamiento, de la muerte de un ser querido? Pero no lo sabemos porque Dios nos libró. Es así. Si yo les contara mi historia cuando era pequeño, ¿cuántos accidentes tuve? Una vez me caí de un puente, una vez mejor dicho, es que les cuento. Y yo digo, pues es Dios el que puso ángeles, porque era para no haber estado. Una vez, casi de 5 años, me caí a un aljibe y no me ahogué, me pudieron sacar. Entonces usted se pone a rememorar cosas que usted sabe de lo que Dios lo libró, y cosas que usted no se ha dado por enterado, que Dios lo ha librado. ¿Cuántas veces? Entonces tendríamos que orar para que el Señor nos permitiera ver los ángeles que acampan alrededor nuestro y aleje de nosotros el temor del peligro. El peligro es algo real, es algo que genera miedo, pero Dios también es real. Cuando nos recostamos en su regazo y confiamos en Él, consecuentemente ahuyenta cualquier ejército que vaya en contra nuestra. Él echará fuera temores y miedos. Así es. Cualquier temor y cualquier miedo Él lo echa fuera. Hay temores de guerra, temores de desastres naturales, de calentamiento global, de enfermedad. Todas estas cosas aquejan a la humanidad. En todos ellos está la mano de Jehová. Y sí, son bien difíciles de sobrellevar, pero Dios tiene el control, y se nos olvida eso, de que Él tiene el control, que Él tiene la sartén por el mango, como muchos dirían. A Él no se le escapa nada. Desconfiamos en la soberanía de Dios cuando nos dejamos llevar y nos embarga este temor y nos desesperamos y nos lleva a muchas cosas. En todos ellos está la mano de Jehová. La forma de hacerlo no es encontrar la solución en mí mismo o en mi fortaleza. La fortaleza viene de Dios. Recuerden lo que hablábamos de David y Goliat, ¿no? La fortaleza de cada uno, ¿de quién venía? De Goliat venía del mismo, pero la fortaleza de David venía del Señor. Eso le permitió combatir ese temor en ese momento. Le permitió. Entonces la fortaleza viene de Dios, y así como el temor nos invade repentinamente e incontrolablemente debido a nuestra naturaleza pecaminosa, también rápidamente debe desaparecer y venir a nosotros la palabra de Dios para infundir en nosotros aliento, paz y seguridad. Así como viene el temor, así como viene el miedo, inmediatamente, dependiendo de nuestra comunión con Dios, viene la palabra de aliento a Dios. Ustedes ven los salmos. Los salmos, ¿qué son? Son una serie de dificultades que le pasaron a David, problemas, iba de fuga en fuga, pero continuamente él hablaba de sus temores, de sus dificultades, decía: pero el Señor está conmigo, pero Él me librará, pero Él me cuidará, pero Él me infundirá aliento, pero Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria, Él es mi fortaleza. Siempre estaba la respuesta para ese miedo, para ese temor. Otro punto
importante que nos ayuda a combatir el temor o nos infunde aliento, diría yo, es la fortaleza en la debilidad. ¿Qué mejor forma de que Jehová se gloríe si no es en nuestras debilidades? Cuando yo soy débil es cuando más fuerte soy, pero gracias al poder de Dios. Aunque parezca un poco difícil de entender, es así. Las flaquezas de nuestro ser son necesarias para que el brillo de la gloria de Dios resplandezca con más intensidad. Ustedes recuerdan el aguijón en la carne de Pablo, ¿verdad? Esa flaqueza, pero él decía, en mis debilidades el Señor se gloríe. Cuando más débil soy, es cuando realmente más fuerte soy en las fuerzas del Señor. Vamos a Isaías 41:10, por favor. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Yo lo voy a leer para ustedes. Isaías 41:10. Otra vez. No temas, la palabra, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y esa palabra es para nosotros, no solo en ese momento, es Dios está con nosotros. No desmayes, es decir, no se desaliente, no se achicopale como diríamos nosotros. Ponga la cabeza en alta, que Él es el que levanta nuestra cabeza. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Él es el que nos esfuerza. De Él es toda la obra, para Él es toda la obra. Y dice, siempre te ayudaré. Entonces cuando nosotros creemos que no viene ayuda, estamos tildando a Dios de mentiroso, porque Él nos lo está diciendo, siempre te ayudaré. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, porque sabemos que Él sabe que nosotros solos no podemos. Por eso la obra de Cristo es solo de Él. Porque nosotros, ¿cómo podemos hacer una obra buena delante de Dios para ayudar a Dios en la salvación? No podemos. Por eso el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Siempre te ayudaré. Y dice, siempre te sustentaré. ¿Y qué significa la palabra siempre? Nunca lo va a dejar de hacer. Nunca lo va a dejar de hacer. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Es decir, te daré lo que tú necesitas. Tu sustento diario. Siempre, siempre, siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Increíble. Yo creo que si esta palabra no infunde aliento en nosotros, ¿qué más lo puede hacer? Y les voy a contar algo que cuando estaba escribiendo este sermón vino a mí. Dice, cuando era niño, a una temprana edad, cuando era muy pequeño, una edad donde los niños son vulnerables a cualquier maltrato o daño físico, cualquiera le puede hacer daño a un niño. Por eso Él quiere que seamos como niños, dependientes de Él. Cuando los niños son vulnerables a cualquier maltrato o daño físico, me sentía seguro en compañía de mi padre. Lo veía como el hombre más fuerte del mundo, como el que sabía más, como el padre que sabía lo que hacía y confiaba plenamente en lo que él me decía. Y pocas veces se equivocaba. No dudaba ni una palabra de lo que me decía y confiaba plenamente en él. Su compañía me declaraba que tenía seguridad y nada ni nadie me haría daño, pues él me defendería y me protegería y daría su vida por mí. Por consiguiente, no tenía miedo a su lado. Él me llevaba por las calles, me llevaba por Bogotá, me llevaba por sitios, pero su mano me infundía aliento y yo sabía que estaba bajo la protección de Él. Yo sabía, tenía eso en mi corazón, Dios lo había puesto. Y hermanos, hoy en día cuando yo soy grande y cuando somos ya adultos, quiero que esta realidad sea reflejada en mi vida adulta. ¿Usted no quiere tener esa seguridad de que Dios lo va a ayudar, de que lo va a cuidar como un niño pequeño y que nada le va a pasar? Quiero confiar, dejar mis miedos y temores en manos de Dios.
quiero sentirme, quiero que ustedes se sientan seguros y que la verdad de su compañía, pues Él es real, se vea palpable en mi existencia. Quiero que aunque sea débil y frágil, porque eso somos, a pesar de que ya somos adultos, seguimos siendo frágiles, seguimos siendo débiles, cualquier caída nos puede matar en un segundo. Mi mayor y más grande fortaleza, quiero eso, quiero que mi mayor y más grande fortaleza venga de Dios, no de mi fuerza, porque eso se va a acabar. Voy a llegar un día donde voy a tener que depender de alguien, voy a tener que depender de un tercero, de un hijo, de una nieta, qué sé yo. Entonces yo quiero eso. Quiero que mi mayor y más grande fortaleza venga de Dios, que me esfuerza, que me ayuda en cualquier situación y me da todas las cosas que yo necesito. No las que yo quiero, porque muchas veces yo quiero cosas que a Él no le agradan y que no están de acuerdo con su voluntad, y que si no me las da, entonces me pongo bravo y hago berrinche como un niño pequeño. No, Él me da las cosas que yo necesito porque Él sabe más que yo. Él es el creador y sabe qué es lo que necesita usted. Así como un niño pequeño le va a pedir cosas, un niño pequeño, por ejemplo, de 5 años le va a pedir un celular. Usted sabe que eso él no lo necesita y que si le da eso, ese niño probablemente se va a perder o va a hacer cosas que no tiene que hacer. Y si usted no le da el celular al niño, el niño le va a hacer probablemente berrinche y va a decir, ¿por qué mi papá es injusto? De igual manera nosotros somos con Dios. Le pedimos cosas que no nos conviene y si no nos las da, nos enojamos. Pero no es así, Él sabe lo que nos conviene, porque Él es nuestro Padre y sabe qué es lo bueno para nuestra seguridad. Entonces, quiero volver a ser como ese niño débil y frágil de mi juventud. Por eso Él dice, es necesario que ustedes sean como niños para entrar al reino de los cielos. No que sean otra vez pequeños literalmente, sino en la forma de pensar y en las convicciones y en la forma de actuar de un niño. Quiero volver a ser como ese niño débil y frágil de mi juventud, que confió en su papá para que ahora confíe plenamente en Dios. ¿Y qué? ¿Para qué todo esto? Para dejar lugar al temor reverencial hacia Dios. Es decir, que mi temor sea solo hacia Dios, como un temor reverencial, como lo habíamos venido diciendo. Entonces, ¿ustedes piensan de la misma manera? ¿Tienen ese mismo sentir? ¿Quieren ser dependientes de Él? ¿Estar en su seguridad? ¿Quieren tener ese temor, pero no por lo que Él puede hacer, sino por lo que hizo y vivir en función de eso, en una función de gratitud? Hermanos, Dios es el que es fuerte, de Él depende todo. Jesucristo es más que suficiente para lidiar con mis debilidades, para lidiar con mis temores y para lidiar con mis miedos, porque Él es suficiente en todo y para todo. Otra razón para no temer, para sentirnos en compañía, es que Él nos da compañía en las pruebas. Él nos da compañía. Vamos a Isaías 43, del 1 al 3. Y por favor nuestro hermano Pablo nos lo va a ayudar a leer. Isaías 43, del 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Gracias, Pablo. Puedes sentar.
Vea cómo termina: yo soy Jehová, Dios tuyo, y había dicho, yo lo formé, yo le puse nombre, yo sé quién es usted, soy tu Salvador. Y le está poniendo ejemplos de lo que hizo por él. A Egipto he dado por tu rescate, mira todo lo que hice. Y si nosotros nos podemos a mirar atrás, mire de todas las cosas que Dios lo ha librado y de dónde lo rescató. Entonces, ese rescate que Dios hizo por ustedes en vano, ¿fue por algo o no fue por algo? Hermano, amigo que me ve, que me escucha, no tenga miedo en las pruebas. Si cree en Jesucristo plenamente, sabrá también que su fe está siendo refinada como el oro más puro, como lo veníamos hablando. Si Dios lo creó, usted es su criatura. Él nos formó con amor y esmero, nos compró con su sangre de alto valor. Sabe que usted y yo existimos, nos conoce por nuestro nombre, sabe todo de nosotros. Él nos asegura su compañía en todo tiempo, que aunque el agua nos rodee y trate de arrasar, no nos inundaremos. Y por más difícil que sea la situación de adversidad que usted y yo estemos pasando, Dios es nuestro Salvador. Esto implica que lo salvará para llevarlo a un puerto seguro. Eso es tan cierto que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, yo les pregunto, ¿necesitamos alguna otra garantía para confiar y alejar el temor en pruebas? Desde el momento en que Dios dice, yo estoy contigo, es suficiente. Pero Él no lo ve así, Él está dando más pruebas para que confíe en Él. Sabiendo que estas pruebas traen paciencia para esperar en Dios, entonces no tengamos miedo, pues la prueba es de beneficio para nosotros, porque dice que la prueba trae paciencia para esperar en Dios. Y si usted es paciente para esperar en Dios, va a tener más gozo y se va a afanar menos y van a llegar menos temores en usted, porque a lo largo de esas pruebas han infundido la paciencia adecuada para esperar en Dios y para no llegar a pecar contra Él, a desesperanzarme por algo que no ha llegado. Algo que también, otro punto muy importante para no temer, para esperar en Dios es que, y por último, la protección total y la vida después de la muerte. Cuando Él dice en Isaías, yo soy tu Salvador, eso es lo más importante. Nosotros buscamos las añadiduras, vamos detrás de las añadiduras, vamos detrás de lo que podemos ver, pero no le damos el valor adecuado a lo que está por venir, a lo que Cristo ya ha ganado. Eso es lo más importante. Dios a usted lo puede sacar de una situación en este momento, una situación económica, de salud, una sanación, lo puede hacer, pero puede que usted no sea salvo. Lo más importante y lo fundamental es que Él es nuestro Salvador. No teman, yo estoy con ustedes, yo soy su Salvador. Eso es lo más importante, lo que hay después de la muerte y la protección total que Él nos brinda para llegar a esa patria celestial. Vamos a leer Lucas 12:32 y nuestro hermano Amaury nos lo va a leer, por favor, el último versículo, Lucas 12:32, que fue la última lectura que nos hizo el anciano Leví. Lucas 12:32. Dice la palabra en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Increíble, yo no sé esta declaración que Dios hace para nosotros. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué infunde en nosotros? Si alguien viniera a ustedes y les dice, les he dado una herencia de 50 hectáreas, tienen en este momento 1.000 millones de pesos en el banco, tienen, por así decirlo, su seguro, su futuro asegurado. Yo creo que más de uno nos podemos a brincar en una pata, nos ponemos contentos, ¿cierto?
Pero a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, a causa de nuestra naturaleza caída, no le damos el sentido que esto debiera tener para nosotros. No le damos el real entendimiento que Dios nos ha dado el reino. Nos ha dado el reino. Todo. Somos coherederos con Cristo. Compartimos de su gloria. Esto es más que suficiente. Más que suficiente esta esperanza para nosotros. Esta declaración debería desvirtuar cualquier ocasión o propensión hacia temores, hacia miedos, hacia angustias, hacia ansiedades, hacia afanes y demás. Esto ya debería desvirtuar esos fundamentos de temor que hay en nuestra vida. Y es tan bonito, que tierna la manera en que el Señor se dirige a sus discípulos, diciéndoles con esta afirmación que no hay ningún motivo para el temor, porque Él les dice: no temáis, manada pequeña. Es una declaración que me parece a mí muy cariñosa del Dios Todopoderoso. Con qué amor nos habla, con qué amor nos dice: no tengan temor, tranquilo. Él es nuestro Padre que nos ha dado tantas cosas. ¿Por qué nos va a desamparar ahora? Si Él es fiel a su palabra. Vean cómo le ratifica el pacto a Isaac, por el pacto que hice con Abraham. Él no es desleal, Él no olvida como nosotros sí. Nosotros somos desleales y a veces damos la palabra en algo y no la cumplimos, pero Él sí la cumple. Él cumple lo que promete, Él sí lo hace. Él sí lo hace. Qué bonita esta afirmación. No hay ningún otro motivo para el temor. El único motivo que debería caber en nuestras mentes, en nuestras vidas, debería ser el temor hacia Jehová. Un temor que surtiría el efecto de vivir una vida más santa y agradable hacia aquel que entregó su vida por nosotros. Esto debería ser más que suficiente para vivir una vida grata para Él en función de su voluntad. Ese es el temor que deberíamos sentir nosotros, el temor hacia Jehová. Entonces, ¿no nos es suficiente para nosotros? ¿No nos da una totalidad de seguridad y protección? ¿Y qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy hablando? ¿Qué nos daría esta protección y esta seguridad y todas estas cosas? Que Dios nos haya dado su reino. Esto no cabe en nuestra mente caída. Qué verdad tan abrumadora. Esto me abruma a mí. Me pone a pensar. Hombre, le doy valor a otras cosas. Le doy sentido a otras cosas. Y a lo que de verdad debería tener sentido en mi vida, no le doy la cabida adecuada. No le doy en mi mente la proporción que se merece. Que el Señor nos haya dado el reino. Y entonces, esta pregunta es para mí. Entonces, Germán, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de que falte algún alimento en tu casa? ¿Por qué tienes miedo de que te falte salud? ¿Por qué tienes miedo de que le falte salud a tu esposa, a tus hijos, a tu madre? ¿Por qué? Si nos espera una herencia incorruptible, nos espera una patria celestial, esto es más que suficiente. No me des más cosas. No quiero más psicólogos, no quisiera más cosas, esto es suficiente. Esto es suficiente. Esto debería ahuyentar cualquier temor, cualquier miedo que se apoderan cada vez más del pueblo cristiano, dejando atrás desconfianza en las promesas de Dios. Eso es lo que genera, hermanos, desconfianza en las promesas de Dios. Vamos por favor al último versículo, Apocalipsis 1, 17 y 18. Yo lo voy a leer, pero búsquenlo por favor. Apocalipsis 1, 17 y 18. Ya vamos a terminar, ya casi. Por favor, téngame paciencia. Apocalipsis 1, 17 y 18. Lo voy a leer para ustedes. El último libro de la Biblia, la visión que tiene Juan en la isla de Patmos. Él es el que está escribiendo, dice: cuando le vi, no le vi
nuestro anciano, no, es cuando le vio, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo, el que vivo y estuve muerto. Cristo. Por si fuera poco, y lo más importante para nosotros es que el cristianismo verdadero tiene la seguridad de su salvación. Esto le debería a usted dar la seguridad adecuada, la seguridad de su salvación. Esto ahuyenta muchos temores, todos los temores. La seguridad de su salvación. Este descanso debiese ser la prueba irrefutable contra cualquier temor material o espiritual. Y sí, es así. Jesucristo mismo venció la muerte para alejar de nosotros cualquier miedo, cualquier temor, cualquier duda. Fue despejada. Tiene todas las cosas para ti, una vida eterna, un cielo y tierra nuevas. ¿Qué más argumentos tiene que haber para que nuestra vida deje de estar plagada de miedos, de turbaciones y temores? ¿Qué más argumento que Cristo haya dado la vida por nosotros? ¿Qué más argumento que un amigo dé la vida por usted? No hay una prueba de amor más grande que esta. No la hay. Hermanos, el temor se cruza con la fe, siendo la fe el escudo que se interpone para apagar las flechas agudas y flameantes de los temores hasta extinguirlos. ¿Ustedes recuerdan la armadura de Dios que vimos hace unos sermones? ¿Cuál era la función del escudo? El escudo de la fe. Dice, estar con el escudo de la fe para que podáis apagar las flechas del enemigo. Y vimos cómo estaba hecho el escudo, cómo apagaba esas flechas. Entonces, como les decía, el temor se cruza con la fe. ¿Cuál es ese cruce que hacen o cómo se encuentra? Que viene el temor, pero el escudo de la fe apaga ese temor, apaga esas flechas que vienen en contra nuestra. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo está nuestra fe? ¿Si está dispuesta o no? Puede venir el temor y comernos vivos. Ahora, con todas estas cosas que les he dicho, no quiere decir de que nosotros no vayamos a sentir temor. Claro que lo vamos a sentir. Claro que sí, hermanos. Claro que sentimos temores, miedos y demás. De eso está llena la vida. Pero cómo los afronto y cómo los atravieso depende de mi relación vertical con Dios. Y hermanos, el último versículo para terminar. Isaías 56:3, por favor. Isaías 56. Esto es un versículo muy corto para que ustedes se lo lleven en su mente. Isaías, ¿sí es Isaías o es Salmos? Perdón, creo que es Salmos. Salmos, perdón, discúlpenme. Salmos 56:3, por favor, me equivoqué. Ajá, sí, Salmos 56:3. Es muy cortico, muy corto, fácil de aprender. ¿Ya lo tienen ahí? Salmos 56:3. Vamos a leerlos todos juntos, son tan solo 2 renglones. Salmos 56:3 a la voz de 1, 2 y 3. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, en el día que tenga miedo, yo en ti confío. Es decir, en ti está puesta mi confianza. David tenía miedo. Lo tenía, es normal, es un ser humano, tenemos miedo. Pero continuamente está la respuesta. Yo en ti confío. Hermanos, vamos a tener miedos, dificultades, luchas y muchas cosas.
pero dependiendo nuestra relación con Dios, así mismo va a ser la respuesta. Y la respuesta va a venir sola, va a venir como una consecuencia de nuestra fe. Señor, yo tengo esta dificultad, Señor, yo tengo esta lucha, yo tengo este temor, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Pero yo en ti confío, yo en ti he puesto la confianza. Ahora yo les digo, ¿ustedes en quién han puesto su confianza? ¿Se dan cuenta? En el gran yo soy, en el que le dice yo estoy contigo, en el que le dice yo te sustentaré, en el que te dice yo te esforzaré, yo te cuidaré, yo te bendeciré. La Biblia